Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, aquí a través de Noticias Caracol Ahora. Como si no fuera suficiente con la incertidumbre, con el miedo, con la confusión que hay en la población de Colombia por cuenta de todo lo que ha pasado en los últimos días con este tema de la emergencia sanitaria, se acaba de presentar hace algún rato una situación inédita. El gobierno nacional ha decidido, como se dice coloquialmente, bajarle la caña a las decisiones, desautorizar de manera pública y a través de decreto las decisiones que habían tomado desde hace algunos días alcaldes y gobernadores de todas las regiones del país, en lo que tiene que ver con los toques de queda, con las medidas de restricción de movilidad, con las medidas como el simulacro que había anunciado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Eso qué significa? Y mientras tratamos de desenmarañar qué es lo que está pasando entre autoridades locales y gobierno nacional, también hablamos del cambio de chip, por supuesto, de ese que usted en su casa, del que estamos viviendo aquí en Noticias Caracol y del que prácticamente está viviendo toda la sociedad, pues nos lleva a pensar que hay un nuevo contrato social, una nueva manera de relacionarnos y sobre todo una nueva manera de subsistir. Prácticamente así lo han planteado incluso los medios internacionales. Saludo a nuestros colegas y a nuestros amigos que están a esta hora, que nos ven a través de Noticias Caracol Ahora. Saludo al profesor Antanas Mockus. Profesor Antanas, gracias por estar en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. También saludo al exministro Luis Felipe Henao. Doctor Luis Felipe, gracias por estar con nosotros. Juan, muchas gracias por la invitación. Estamos recurriendo a todos los mecanismos, algunos con teléfono, algunos con el iPad. Muchas gracias. Y también saludo a una muy querida colega, ya amiga de esta casa, doña Larisa Pisano, periodista, analista. Gracias, Larisa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, repito, estamos recurriendo a todos, bueno, todos juiciosos en la casa, ¿no? ¿Están confinados los tres? Todos confinadísimos, con oficina montada en la casa. Oficina montada en la casa, al lado del comedor. Estamos todos en las mismas. Arranco con el profesor Antanas Mockus. Antes de entrar en materia política con Larisa y Luis Felipe, quiero oír la impresión del profesor Antanas Mockus sobre lo que significa para un país como Colombia enfrentar una situación como la que estamos viviendo, de confinamiento, de incertidumbre y sobre todo, prácticamente lo decían hoy medios internacionales como el New York Times, de un nuevo contrato social, profesor Mockus. Sí, señor. La situación es tan grave que algunos simplemente ignoran esa gravedad y parecen aplicar un principio por allá de la antigüedad que decía Carpe Diem, que es gocémosla, que después lo que venga no importa. Creo que ese es el momento de tomarnos muy en serio todas las voces de nuestras autoridades, en vez de buscar puntos de confrontación, buscar puntos de convergencia. Cada ciudad que anoche respetó el toque de queda es bienvenida. Esto es una causa muy, muy grande, está en juego la humanidad. Entonces sería muy, muy doloroso que la humanidad desapareciera por un acto de irresponsabilidad de algunos países. Creo que el deber de los colombianos es ponernos de acuerdo que con toda la generosidad del mundo el gobierno nacional debe ayudar a encauzar esta corriente y no detenernos. Digamos, tenemos que seguir, tenemos que dar los nuevos pasos. Las recomendaciones de la OMS son claves. La OMS existe para resolver situaciones como esta, entonces oigámosla. Sí, de hecho esa misma OMS, profesor Mockus, recomendó hoy eso, a todos los gobiernos del planeta, tomar medidas como se están haciendo para confinarnos, para aislarnos, para buscar evitar una mayor propagación de este COVID-19. Profesor Mockus, ese contrato social además implica cambios no solamente de la sociedad, sino también cambios en lo más íntimo del hogar. Y se lo digo porque los muchachos están estudiando, la gente está trabajando como Larisa, como Luis Felipe, como usted, desde la casa. ¿Qué implica para la relación de nosotros como familia, como seres humanos y en general como sociedad esta nueva situación que se nos está planteando con este confinamiento? Mire, esto ha cobrado unas dimensiones inauditas. Nunca habíamos tenido una situación tan grave como la que tenemos ahora. Entonces, no quiero ser alarmista, hay que llamar a la gente a ser tranquila, pero no demasiado tranquila. Porque si se nos va la mano en tranquilidad, pasa de pronto lo que pasó en algún momento con la bomba atómica. En 24 horas o un poquito más, los japoneses tuvieron que claudicar. Ahora, aquí no claudicaríamos ante un enemigo
de una sociedad X. Aquí claudicaríamos ante un virus. Eso no tiene nombre, eso sería el absurdo de los absurdos. La humanidad avanzando un jurgo por vía de ciencia y tecnología, teniendo ya muy cerca de sus manos la capacidad de resolver estas situaciones con mecanismos de ciencia y tecnología. Entonces, unámonos, mire, digamos, corrijamos los defectos de lo que hacemos sobre el camino y démosle mucho espacio a lo que piensan los alcaldes, a lo que sienten los alcaldes, porque de algún modo lo que estamos haciendo es movilizando fuerzas y ánimos que la gente tiene. Yo duré un tiempo. Sí. O sea, es la misma causa, o sea, el mismo dolor que nos causa a los colombianos cada muerte de colombiano, pues tocaría aplicarla a esta situación. O sea, no podemos ceder ante un virus, pero si no somos muy disciplinados como en Corea del Sur, nos fregará el virus. Entonces, cuidémoslo. Nos fregará el virus. Ya vuelvo con usted, profesor Mockus. Quería escuchar a Larisa, a Luis Felipe Arango con Larisa. El profesor Mockus dice una cosa: tenemos que estar unidos. Este no es un momento, digamos, de mezquindades, lo decía hoy el presidente del gobierno español ante el pleno de la Asamblea sola, el Parlamento vacío. Decía, hay que buscar puntos de unión. Pero mire lo que está pasando en las últimas horas con estos dimes y diretes entre autoridades locales, gobierno nacional, de quién decide, quién autoriza, quién no, estos toques de queda de los que habla el profesor Mockus, que todos debemos acatar. Arranco con usted, Larisa. Sí, pues el presidente, como usted lo señaló, acaba de sacar un decreto diciendo que él tiene todas las facultades de orden público y de alguna manera centralizando las decisiones en temas tan relevantes en este momento como los toques de queda. Sin embargo, entra en una profunda competencia con las autoridades locales que ya venían ejecutándolo de alguna manera. Me refiero a ciudades que van desde Bogotá con la propuesta de la alcaldesa Claudia López de hacer un confinamiento voluntario el fin de semana, hasta alcaldías como la de San José de Guaviare, que por física falta de recursos médicos decidieron cerrar sus aeropuertos. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay otros dos elementos a considerar en esta tensión entre lo local y lo nacional. Son las ciudades y son los alcaldes los que tienen la capacidad jurídica y la potestad jurídica de tomar decisiones policivas sobre sus entornos inmediatos. Es decir, la alcaldesa Claudia López es comandante en este momento de la Policía Metropolitana y eso tiene unas implicaciones que hay que considerar. En segundo lugar, pues hay un tema de legitimidad. También en las redes sociales hemos visto permanentemente una tensión entre lo que decide el gobierno nacional. Mucha gente califica de un poco ir más lentamente que los gobiernos locales en la toma de decisiones. Y pues es una complejidad que habrá que resolver sin entrar en minucias jurídicas. No hay tiempo para eso. Yo creo que la ciudad está preparada y recibe, por ejemplo, en el caso de Bogotá, con gratitud la decisión de la alcaldesa Claudia López de hacer este confinamiento voluntario, porque mucha gente ya ha entendido que la única manera de solucionar esta enorme tragedia es quedándose en la casa. Bueno, pero mire una cosa terrible, la pregunta para Luis Felipe Henao, es que esto no es momento, lo hablábamos hace un instante, no es momento para meterle política, pero hombre, qué desazón y qué confusión causa que estamos en medio de, como arranqué el programa diciendo, como si no fuera suficiente tanta incertidumbre, tanto miedo, tantas preguntas que tiene la gente, para más encima ahora estar en esta disputa de quién tiene la razón, como está pasando en este momento entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, cuando todos además están haciendo el mismo llamado que hacía el profesor Mockus de unidad. Creo que tal vez es cuando más unidos debemos estar, doctor Henao. Juan Roberto, yo creo que todos los líderes de opinión, ustedes los líderes de opinión, tienen que ayudar a mantener el mensaje nacional. Pedirle a nuestros líderes que haya grandeza en la toma de sus decisiones.
la respuesta del presidente a lo de Claudia López con este decreto que lo estaba leyendo en este momento, pues es grave, porque lo que se ve venir es una confrontación muy grande entre lo nacional y lo local. Lo que nosotros estamos observando es que el presidente está asumiendo facultades. Al asumir las facultades en un momento determinado, puede hacer es, pues pareciera que el presidente tuviera como de asesor político a la peor persona en este momento. Lo que necesitamos es, ya la ciudad había asumido que iban a hacer unos aislamientos voluntarios, todo el mundo ha que es algo que llegó para quedarse, como usted señala, al inicio hay un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social lo que ordena es que haya una palabra superior que es solidaridad, y yo nada más le digo porque es tan importante que trabajemos en equipo. Es tan importante que trabajemos en equipo porque cuando uno mira qué pasó en Corea, tienen 8.200 personas infectadas y han tenido 70 muertos porque tienen 13.2 camas por habitantes. Italia tiene 1.000 afectados y ha tenido 2.200 muertos porque tiene 3 camas por cada 1.000 habitantes. Y Colombia, que tiene una situación ahorita que empieza a crecer exponencialmente, nada más tiene 1.5 camas por cada Doctor Henao, repítame esa fórmula porque se nos cortó un poquito la señal. ¿Cómo es la comparación? La comparación es supremamente dramática, Juan. Lo que está señalando el Banco Mundial es que nosotros tenemos que tener las alarmas prendidas, porque el tema del coronavirus es que llega a desbordar el sistema hospitalario. ¿Qué es lo que está pasando y por qué a Corea del Sur le ha ido bien? A Corea del Sur le ha ido bien porque ellos tienen, aunque han tenido 8.200 personas afectadas por coronavirus, sí, han tenido 75 muertes porque tienen 13.2 camas por cada 1.000 habitantes. Es decir, que la afectación en su población es 0.9%. Mientras que Italia ha tenido 28.000 afectados y han perecido 200 personas, lo cual equivale al 7% personas que han muerto. La razón es sencilla: mientras Corea tiene 3.2 camas disponibles por cada 1.000 habitantes, Italia solamente tiene 3. Y Colombia nada más tiene 1.5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, según lo dice el Banco Mundial. Mucho menos, claro. Ese es un gran problema. Ya vuelvo con usted, doctor Henao. Larisa, aquí el tema es que ¿quién debería dirimir semejante conflicto en el que nos metimos en esta sin salida? No, yo creo que la única posibilidad es que haya una reunión o una conversación, un diálogo entre alcaldes y gobernadores en este momento, porque sea una contradicción conceptual. Digamos, sí se asume que el presidente es el jefe de la toma de decisiones de orden público sobre todo el territorio nacional, y seguramente toma esta decisión previendo que en algunas ciudades o departamentos pues las medidas pueden ser desbordadas o que pueden tener otras implicaciones más profundas más allá de la restricción de la movilidad. Sin embargo, repito, Juan Roberto, y las alcaldías locales son las que tienen la potestad sobre la policía municipal. Entonces, en algún momento, lo mejor sería que se diera algún tipo de diálogo. Los gobernadores y los alcaldes en este país están asociados en 2 agremiaciones y se esperaría que en un diálogo con el Ejecutivo pueda salir una solución inmediata. Como lo decía Antanas, aquí no hay un segundo que perder. Toda la situación cambia un minuto tras otro, pues tomemos decisiones radicales, y yo creo que con noticias como las que ustedes han venido dando hoy, que tienen que ver con la irresponsabilidad ciudadana, la gente ya está pidiendo dureza. Recordemos que los regímenes que han tenido el manejo más exitoso de estas situaciones son regímenes profundamente autoritarios, lo cual implica que hay decisiones que se toman y la ciudadanía ejecuta. Corea del Sur, China, Rusia. Aquí habría que hacer un poco lo mismo. No, pues mire, y vuelvo con el profesor Antanas, repito, tal vez de los hombres con la mayor autoridad moral para hablar de cultura ciudadana, para hablar de solidaridad de la que mencionaba Luis Felipe Henao, pero profesor, el tema, esto que dice Larisa, es clave. En los países donde primero
hay regímenes autoritarios, las cosas han funcionado. En los países de Europa les tocó tomar medidas muy drásticas y aquí estamos en esta discusión entre si tienen la razón los alcaldes y gobernadores o si la tiene el gobierno nacional. Hágame el favor, profesor Antanas, ¿cómo explicamos eso? Para mí hay un terrible malentendido cuando la gente piensa que esto es un problema de leyes, es un problema de decisiones y de estructuras. Obvio que si el presidente de la República reclama la autoridad sobre orden público para él, pues tocará reconocérselo. O sea, yo la arranco reconociéndolo. Pero lo que pasó en estos 2-3 días fue fascinante en términos de reorganización. Un presidente como el de Italia fue capaz de reconocer que se habían equivocado en los primeros pasos que habían dado. Entonces aprendamos de la experiencia, ayudémonos. O sea, ya habrá tiempo para evaluaciones y tiempo para hablar mal de los alcaldes o de la alcaldesa o para hablar mal o bien del presidente. En este momento la necesidad es de unión de las acciones. En este momento aporta muchísimo cada persona que va con un carrito a un supermercado y dice, yo no voy a llenar mi carrito porque hay otros que lo pueden necesitar. Entonces yo pienso en el otro. Eso es lo que hay que hacer en estos días, pensar en los demás, y pensar en los demás en este momento consiste en confinarse, encerrarse, así como a veces hay otro tipo de reacción, en este caso replegarse sobre el hogar, salir lo menos posible, no hacer compras desmesuradas. FENALCO y otras organizaciones que, están prácticamente garantizando que tienen todo el surtido suficiente para responder a las necesidades de la gente. Entonces, a enfrentar esto con serenidad, pero con extrema conciencia de que lo que está en juego es mucho. ¿Saben qué es lo que en estos días más ilustra la situación? Sí, señor. La fotografía de los estadios vacíos. Sí. O sea, ¿queremos unos estadios sin humanidad? Yo creo que no, que queremos estadios más humanidad. Queremos una sociedad más humana. Mire, doctor Henao, retomando eso, usted decía una frase hace un segundo, hablando de este nuevo contrato social, que independientemente de estas mezquindades a las que estamos asistiendo entre los políticos y nuestros dirigentes, la palabra clave es solidaridad, la misma que menciona el profesor Antanas Mockus. Y a usted que le gustan los números, yo creo que uno tendría que hacer conciencia en la gente y también en nuestros dirigentes, que el tema es que lo que están llamando los científicos del mundo extrapolación de las cifras, hoy indicaban que, según los expertos, a cerca del 15 o 16% de la población de Colombia le podría dar este coronavirus, podría terminar contagiada. Es que, como decía el profesor Antanas, no estamos jugando con un tema tan delicado como este. Totalmente. Y vuelvo, primero, dirigentes tengan una grandeza de no pelear y no tener... querer aprovechar este cuarto de hora para, de forma personal, que estamos jugando con la vida de los colombianos. Acá vemos muchas entidades locales que están tomando decisiones sin mirar cuáles son sus consecuencias, pero ya empezamos también a ver entre el gobierno nacional y los actores locales. Le preguntaba a Larisa, constitucionalmente, con lo que pasó ayer a las 8:45 de la noche, cuando el presidente da la locución, el presidente, con el decreto que acabó de expedir, es el que maneja el orden público y le está mandando un mensaje a los alcaldes, y es: las decisiones que ya tomaron está bien, pero de acá en adelante el que sigue manejando el orden público. Coordinación empezó en Casa de Nariño, coordinación y no hay. Frente a lo que usted acá, solidaridad. Hoy día no, tenemos una dificultad, doctor Henao, ya vuelvo a conectarlo. Larisa, mientras recuperamos al doctor Luis Felipe Henao, ahí hay un tema constitucional también, lo que dice el doctor Luis Felipe. ¿Las decisiones que ya se tomaron son cosa ya que anda o las desanda? Perdóneme la expresión, es que la gente está muy confundida. Pues la Corte Constitucional es la última que tiene la capacidad de decir qué es legalmente lo correcto, pero como viene planteando Antanas, esta es una coyuntura particular. La alcaldesa Claudia López le acaba de contestar al presidente un tuit abierto reconociendo
o asumiendo, asegurando que ayer en una conversación con el presidente se tomó la medida de hacer el simulacro voluntario en Bogotá de confinamiento. Entonces lo que uno ve es una cantidad de contradicciones muy fuertes entre lo local y lo nacional, en donde, tengo que decirlo desde una perspectiva politológica, Juan Roberto, es el gobierno nacional el que está quedando mal. Es que aquí no hay tiempo para tomar decisiones. El gobierno nacional tuvo los mismos problemas en relación con el aeropuerto, fueron las autoridades locales las que le rogaron cerrar la entrada de vuelos, aún eso no sucede, y en el caso del confinamiento, que es una medida reclamada además por la ciudadanía, que tiene una legitimidad ciudadana, aquí nadie está pidiendo salir a la calle, salir a marchar, nadie está pidiendo vía pública, la gente está pidiendo que la autoridad respalde los procesos de restricción en consecuencia con lo que ha sucedido en el mundo. Entonces, creo que es una coyuntura en la que el gobierno nacional queda muy mal parado y habrá que ver qué señala la Corte Constitucional al respecto. Sí, una reflexión final ya de cada uno. Ya retomé al doctor Henao. Quisiera arrancar con el profesor Antanas Mockus, Luis Felipe, y termino con Larissa, con una reflexión final. Muy cada uno en este argumento tan sólido, el de todos, cuando estamos hablando de solidaridad, de un nuevo contrato social, de grandeza de quienes dirigen nuestros destinos y toman las decisiones. Arranco con el profesor Antanas. Sí. Yo creo que el pacto social que la sociedad reclama es un pacto por tener siempre en cuenta las prioridades. Hay que siempre privilegiar la atención razonable de lo prioritario. Si nos distraemos de lo prioritario, ya sea por el pretexto que sea, nos fregamos. O sea, nosotros necesitamos una sociedad con alta capacidad de respuesta. Esto puede ser apenas el inicio de varias emergencias, por ejemplo. Entonces, asumamos creo que venimos bien, que el presidente, una vez hecho el reclamo de las facultades para él, tenga la grandeza de decir, bueno, por el momento hemos tenido más iniciativas a nivel local. Además, porque el problema es completamente local. Cuando usted le dicen, no se pare a menos 2 metros de distancia, eso es completamente local, eso no es en el Capitolio. Eso es aquí, en cada calle de cada ciudad. Profesor, a cuidar nuestras vidas. Sí, eso es lo más importante, eso que usted ha dicho. Estamos ante una situación de dimensiones inauditas. Profesor Antanas, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Un gusto saludarlo. Doctor Henao, ya lo recuperé plenamente. La reflexión final en torno a esto que estamos viendo y asistiendo. Juan, yo creo que la reflexión es, tanto el presidente como los alcaldes locales lo quieren hacer bien y lo quieren hacer bien. Después ya vendrán los momentos para las críticas. 2, si todos no nos cuidamos y no cuidamos a los otros, el problema es que los hospitales van a estar llenos de gente por coronavirus. Pero si a mi hijo le da una peritonitis, si a mi papá le da un paro cardíaco, si a alguien cercano a mí le da algo, no lo van a poder atender el sistema de urgencia. Hoy necesitamos que se empiece a achicar esa curva y al achicarse esa curva no tener estresado nuestro sistema, porque nuestro sistema no va a ser capaz de aguantar. Necesitamos que haya solidaridad que empieza desde nosotros, cada uno individualmente, para ayudar al prójimo. Y 2, solidaridad de nuestras autoridades locales y nacionales para que no hayan peleas, sino coordinación, porque entre todos tenemos que sacar esto adelante. Eso yo creo que es lo más importante. Larissa, la reflexión final sobre esto que estamos viendo y esta emergencia sin precedentes, absolutamente inédita, que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Pues yo creería, Juan Roberto, que aquí ya somos los ciudadanos los que estamos un poco desesperados con estas leguleyas colombianas, y este no es el momento de cambiar de foco. El foco es la vida, la supervivencia, pensar uno en sus hijos, en su vida, en realmente sí, es un tema de supervivencia. Entonces, creo que más allá de lo que decía el gobierno nacional, yo sí quiero hacer una invitación a todos los bogotanos y a la gente que nos está viendo, a todo el país, a que se confine voluntariamente, a que tome la decisión de quedarse en su casa para evitar el contagio y no saturar el sistema de salud. No sabemos qué pueda pasar mañana, está en juego la vida de todos. Entonces, más allá, con alcaldesa o sin alcaldesa, vámonos a las casas, con decreto presidencial o sin decreto presidencial, vámonos a las casas. Mire, ojalá los dirigentes tuvieran esta grandeza de ustedes tres, de entender la gravedad del asunto. Larissa, muchas gracias. Doctor Henao, gracias por estar con nosotros.
Fuerte abrazo. Que sigan haciendo teletrabajo. Esto es Sala de Prensa. En instante regresamos con el radar de Ricardo Ospina aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Seguimos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Don Ricardo Ospina con su radar. Hola Juan Roberto, buenas noches. Sin duda tiene que ver mi radar también hoy con el coronavirus, pero esta vez del lado de la justicia, porque hay varias novedades. Por una parte, ya comenzó a darse la judicialización, es decir, a presentarse ante los jueces a las personas que, a pesar de tener que estar aisladas por llegar de fuera de Colombia y tener sospecha de tener el COVID-19, pues deciden saltarse la norma. Ya se dio la primera captura de una mujer que había llegado el pasado 16 de marzo de California, en Estados Unidos, con su esposo. Le pusieron la anotación en su pasaporte para que estuviera aislada. No cumplió el aislamiento, estaba en un hotel de Zipaquirá y fue detenida por las autoridades y le han imputado cargos. Pero por otro lado, Juan Roberto, no todo es parálisis. La Corte Suprema de Justicia está sesionando de manera virtual. Sigue con procesos de gran connotación, sigue citando testigos en casos que son muy importantes. Y a pesar de toda la conmoción que hoy generan las posibilidades de simulacros de aislamiento, de toques de queda y todo lo demás, la Corte Suprema podría darnos sorpresas con noticias muy importantes en las próximas semanas, a pesar de que muchos estamos pendientes de lo que pasa con el COVID-19. La justicia y el COVID y el coronavirus, Juan Roberto, también tienen espacio aquí en nuestro radar, en Sala de Prensa. Sí, señor, todos tienen espacio aquí para escucharse, para dar sus opiniones y para hablar. Es Ricardo Ospina del Servicio Informativo de Blue Radio con el radar aquí en Sala de Prensa. Terminamos por hoy, ya vienen Signo Pesos. Feliz noche para todos.